Hola, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 2, que está integrado por los compañeros Juan, Félix, Diego y su servidor Daniel. Y les vamos a exponer el tema de fagocitosis y netosis. Bien, para comenzar, ¿qué es la fagocitosis? La fagocitosis se dice que es un tipo de endocitosis y es el proceso mediante el cual algunas células rodean con su membrana citoplasmática a ciertos patógenos. Cabe destacar que estos patógenos deben ser mayores a 5 micras o por lo general lo son, ya que cuando son menores a 5 micras se le conoce como pinocitosis. Estos posteriormente se introducen al interior de la célula para ser destruidos y esto es a lo que se le conoce como fagocitosis. Bien, conocemos el concepto de fagocitosis, pero ¿quiénes realizan este proceso? Este proceso lo realizan las células fagocíticas. Las células fagocíticas son los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. También cabe mencionar que existe una diferencia entre monocitos y macrófagos, ya que los monocitos se les conoce así cuando se encuentran en el torrente sanguíneo y los macrófagos se llaman así cuando se encuentran en los tejidos. Bien, ahora vamos con las fases de la fagocitosis. Esta se dice que se va a dividir en 5 fases. La primera fase de la fagocitosis va a ser cuando los receptores de la célula fagocítica van a detectar al microbio o el patógeno y esta van a ser fijada a esta misma con los pseudópodos. La segunda fase es cuando esta es ingerida y se forma el fagosoma. La tercera fase es cuando se forma el fagolisosoma. Y la cuarta es la cuarta es cuando esta se va a digerir y se va a destruir. Y por último, la quinta es cuando va a ser expulsado de la célula. A continuación vamos a explicar de manera más detallada cada una de estas partes, comenzando por el reconocimiento del microbio. El reconocimiento del microbio va a ser dado posible gracias a los receptores de linfocitos T, o también llamados TLRS, que son los encargados de reconocer PAMPs o patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, los microbios. Entre los receptores tenemos a los de basurero, lectina tipo C y de opsoninas. En la siguiente tabla tenemos unos ejemplos de estos receptores y quiénes los van a activar. Por ejemplo, en los receptores de lectina tipo C tenemos al receptor de manosa y este va a ser activado por los mananos, que pueden ser bacterias, hongos o parásitos. También tenemos a los receptores de opsonina, es decir, los receptores de dominio de colágeno, que son los CD91, y van a ser activados por los colectinas. Una vez que el microbio fue reconocido, este será fijado por los pseudópodos para pasar al interior de la célula y posteriormente se almacenará en un fagosoma o vesícula endocítica. Esta no es más que una vacuola formada alrededor del microbio ingerido.
A continuación seguirían los fagolisosomas, los cuales son una continuación de los fagocitos. Los fagosomas a continuación se fusionan con los lisosomas. Si bien sabemos que los lisosomas es la digestión, encargados de la digestión celular, y en neutrófilos van a ser con los gránulos primarios y secundarios preformados. ¿Le puedes poner la siguiente, por favor? Ok. Como siguiente vamos a tener la fagocitosis verdadera. Se le conoce así ya que aquí se va a llevar a cabo la eliminación de los microorganismos. Esta va a ser por dos vías, que va a ser la independiente de oxígeno y la dependiente de oxígeno, o también llamada estallido respiratorio. En la independiente de oxígeno vamos a tener que debido a los agentes antimicrobianos, en el cual, como bien dice, se va a degradar al microbio. Estos agentes pueden ser proteínas, péptidos antimicrobianos bajo un pH bajo y enzimas hidrolíticas activadas por ácido. Entre ellas se va a encontrar la lisosoma, la lisosima y las proteasas. Como siguiente vamos a tener que son los dependientes de oxígeno o estallido respiratorio. Se le conoce como estallido respiratorio, ya que la captación de oxígeno en la célula va a aumentar varias veces. Entonces, en esa de dependiente de oxígeno también vamos a tener dos, que son las ROS y las RNS. Las ROS significa especies reactivas de oxígeno y las RNS son especies reactivas pero por nitrógeno. Entonces, en las ROS va a actuar la enzima oxidasa fagosómica, o también conocida como la NADPH oxidasa, en el cual el oxígeno se va a convertir en ROS y aquellos importantes va a ser el iodo superóxido, el peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloroso. Estos son altamente tóxicos para los microbios fagocitados. Y por su parte los RNS, que son las especies reactivas de nitrógeno, aquí en el citosol de la célula, la arginina se va a convertir en citrulina por acción de la enzima óxido nítrico sintasa inducible. Esto va a dar origen al óxido nítrico. Este a su vez va a formar especies reactivas con el nitrógeno. Entre los principales es el peroxinitro y S-nitrosotioles, los cuales son igual altamente tóxicos para los microbios fagocitados. ¿Le podrías dar la siguiente? Entonces, por último, vamos a tener lo que es la expulsión, en la cual todos los carbohidratos, las proteínas y lípidos van a ser liberados en las células. También, una vez eliminados los microorganismos, los macrófagos y las células dendríticas van a tomar un pedazo del residuo del antígeno. Esto lo llevarán a los linfocitos para que el microorganismo sea reconocido y en caso de que vuelva a entrar al cuerpo ya pueda ser reconocido inmediatamente. Esto será el inicio de la respuesta inmune adquirida que se vio en el tema de la clase pasada, bien tengo entendido. Bueno, ok. ¿Qué tal, compañeros? Ahora vamos a tener lo de mitosis. Vamos a identificar la mitosis como un mecanismo microbicida de la inmunidad innata. Esta se va a llevar a cabo por las trampas extracelulares. ¿A qué nos referimos con trampas extracelulares? Van a ser, como propiamente lo dice, cúmulos que van a enredar a los microbios, los van a eliminar y los van a encapsular, por así decirlo. Ahorita vamos a ver el mecanismo más adelante. Fueron descritas en 2004, ya que anteriormente se pensaba que todos los neutrófilos cumplían esa función de solo fagocitosis, que al microbio, al agente patógeno, solo lo fagocitaban y lo eliminaban, como ya nos explicaron. Este proceso de netosis implica la muerte del propio neutrófilo. Tenemos, obviamente, las trampas extracelulares de neutrófilos, las NETs, pero también podemos tener ETs, que son trampas extracelulares de eosinófilos. La siguiente, por favor. Ok. Ahora, vamos a tener aquí, ¿qué
que las trampas extracelulares de neutrófilos van a ser redes extracelulares, como su nombre lo dice, para los microorganismos, que van a evitar que se diseminen en los tejidos. Al encapsularlas van a facilitar su muerte y también van a tener un efecto de activación y potenciamiento en el fenómeno de coagulación, algo que se conoce como inmunotrombosis. La siguiente, por favor. Ok. Aquí vamos a tener un esquema, perdón, de lo que va a ser una NET. Es decir, se va a inducir a una trampa extracelular de neutrófilos por medio de estos, por medio de un compuesto químico, bueno, una reacción química que ahorita vamos a ver. Y después vamos a tener propiamente la obtención de las nets. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a tener dos netosis, una suicida y una vital. En la netosis suicida se va a tener que el neutrófilo, al enviar estas trampas extracelulares, que ahorita vamos a ver cómo, al enviarlas muere, es decir, es un tipo de muerte celular, como ya se había dicho, o bueno, así lo mencionan algunos artículos, es decir, el neutrófilo queda totalmente incompetente para funcionar y muere. Y está la netosis vital. En esta, el neutrófilo va a excretar, por así decirlo, va a dar la trampa extracelular, pero todavía va a tener esa propiedad de seguir fagocitando y de seguir cumpliendo sus funciones como un neutrófilo propiamente. Ahora, aquí va a haber diferencias en el mecanismo de muerte celular. En la necrosis se va a diferenciar de la netosis, gracias que pues en la netosis no se activan las vías de señalización de las caspasas, no hay una fragmentación de ADN y no hay una exposición a fosfatidilcerina. Y también va a haber diferencias a cómo va a ser la apoptosis. Aquí en la netosis, la ruptura de la membrana nuclear va a ser en las etapas tempranas del proceso, no va a ser en las etapas tardías como si es en la apoptosis. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a tener esta serie de pasos para propiamente crear las nets, para ver cómo se originan las trampas extracelulares por neutrófilos. Y tenemos que, como ya recordamos, en la primera clase se nos dijo que los neutrófilos eran lobulados, tenían lóbulos. Aquí van a empezar a perder su forma lobulada, característica, el núcleo de los neutrófilos. Esto se va a llevar a cabo en el núcleo. Después la eucromatina y la heterocromatina se van a homogenizar. Posteriormente, se va a romper la membrana nuclear y este contenido de la membrana nuclear dentro del núcleo se va a mezclar con los componentes del citoplasma. Se va a mezclar todos los componentes de la cromatina, proteínas granulares, se van a mezclar propiamente dicho, como ahí lo dice. Después se va a producir la ruptura de la membrana celular y se induce la liberación extracelular de los componentes del neutrófilo. Es decir, puedes pasar a la siguiente para explicarlo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos claramente, podemos observar el núcleo lobulado del neutrófilo y después vamos a ver, se va a ir rompiendo esa membrana nuclear hasta fusionarse, mezclarse con los elementos del citoplasma. Posteriormente, los elementos del citoplasma y del núcleo van a expulsar esto hacia el componente, bueno, el espacio extracelular propiamente dicho, y es donde vamos a tener ya liberado las trampas extracelulares de neutrófilos. La siguiente, por favor. Ok. Estos mecanismos
van a ser inducidos, bueno, la netosis, es decir, la creación propiamente de la trampa extracelular de neutrófilos se va a ver influenciada por agentes químicos y biológicos. En agentes químicos los vamos a dar ahorita porque los biológicos se van a explicar más adelante cuando se dé lo de netosis e inflamación. Los agentes químicos, se puede encontrar que el principal para inducir la netosis va a ser el Forval miristato acetato, PMA, también se puede encontrar como miristato de Forval. El complemento C5A, que va a actuar como una anafilotoxina, la interleucina 8 y los cristales de urato monosódico. Aquí, bueno, es importante que encontré que las trampas extracelulares no solo se van a presenciar en procesos infecciosos, es decir, también se pueden verse presentes en procesos que solo incluyan un proceso de inflamación. Van a estar todos estos mediados por la fosfocinasa C, la activación de estos sistemas y la formación del sistema de óxido reducción. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los componentes más frecuentes de las NET y vamos a tener o vamos a poderlos clasificar, por así decirlo, en algunos que tienen una actividad enzimática de digestión y otros que son estructural. Entonces vamos a tener que los principales componentes de nuestro mecanismo van a ser, bueno, las redes y todo lo que hemos visto están compuestos por DNA, histonas y por elastasas principalmente. El porcentaje que corresponde a las histonas, si no me equivoco, es el 70% y de las elastasas como de el 5.8%. O sea, primero serían las histonas y después las elastasas, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar las histonas o lo que van a hacer es de que van a ellos a tener una actividad antimicrobiana y las elastasas van a ayudarnos a la digestión de la membrana extracelular de ciertos proteoglicanos, colágena y otros, hasta incluso de heparina, ¿me he visto? En general, todos estos tipos de componentes tienen, digamos, funciones parecidas y son nocivas, obviamente, porque es la finalidad, para las células de los, y en general de los agentes externos y o los microbios. Ahora pasando por la parte estructural tenemos a la actina, la miosina, la calprotectina, lisozima C, azurosidina, entre otras que van a ser componentes del citoesqueleto y algunos van a ser componentes de los gránulos citoplasmáticos. La siguiente, por favor. Bueno, mi compañero Félix habló más o menos de cómo se daba el mecanismo de lo que estamos viendo y ahora vamos a pasar a la parte que hablaba de que ahora son los ¿cómo se llama? Los inductores biológicos. Vamos a tener que hemos visto que después de que se da la expulsión de los componentes que tenían el neutrófilo hacia el exterior para formar nuestra red, vamos a encontrar que tienen un tiempo en el que tardan en hacer todo este proceso. Vamos a encontrar que es de 2 a 3 horas y esto se da, o porque es digamos, el activador biológico, pues porque muchos, la siguiente, por favor. Porque muchos de los agentes causales o los patógenos van a jugar un papel en esto. ¿Por qué? Porque al momento en que lo reconozcan, van a activar a todo nuestro sistema para que no dañen a otros tejidos o no la infección no se dispare para otro lado. Emigre, ¿no? Y bueno, como ejemplo tenemos a los estafilococos, a la salmonella, a la cándida albicans, el virus de la influenza H1N1, entre otros. Sí, por favor. Bueno, ahora también vamos a ver que este proceso tiene una relación con la trombosis. Vamos a tener que, de acuerdo a su afinidad que posee para darle soporte a nuestro trombo,
ya no nos vamos a detener tanto en explicar qué compone al trombo, sino simplemente por la afinidad que va a tener debido a estas histonas, por el DNA, las micoproteínas y la acción de las elastasas que les hablé. Va a facilitar mucho la adhesión de plaquetas, de eritrocitos, de factores de coagulación como el von Willebrand y fibrina. Va a inhibir la activación de la proteína C, eso es pues, lo más relevante, y va a inhibir la activación del inhibidor, del activador del factor tisular. Suena medio enredado, pero así, eso es lo que es más o menos. Sí, por favor. Bueno, también ahora vamos a ver que tiene un efecto, o más bien, cuando no se regula de la mejor manera, va a pasar que va a ser un efecto de autoinmunidad. ¿Esto por qué? Porque como les había explicado, las proteasas que componen a este mecanismo pueden generar un daño tisular y pueden constituir una gran fuente de autoantígenos que pueden desencadenar respuestas fenómenos antiinmunes. Más adelante les voy a explicar por qué se forman estos autoantígenos y por qué es que se genera este daño. Entonces, por ejemplo, tenemos que el lupus eritematoso sistémico, pues se puede notar que tiene una degradación deficiente de los NETs, o incluso algo que haga que exista una inhibición de cierta proteasa, que les voy a explicar después, para que entonces esta enfermedad se acentúe más y sea más grave. Entonces, la siguiente, por favor. No sé por qué se ve así, pero bueno. Entonces, llegando a este punto, entonces es que ya surge mucho la pregunta de qué pasa. O sea, sabemos que los NETs son un mecanismo para poder degradar o digerir a los microbios, ¿no? A los microorganismos que son dañinos. Entonces, ¿cómo es que se degradan estos NETs después de que han terminado su cometido? Bueno, entonces, entonces les decía que aquí el factor de tiempo es importante para evitar que exista un daño tisular. ¿Por qué? Porque les había mencionado que los componentes de nuestro mecanismo, obviamente, bueno, aquí volvemos a aclarar que lo que hace esto es encapsular a los microbios, a los patógenos, para que no exista la infección no se distribuya a otros lugares, no emigre hacia otros tejidos. Entonces, pues al hacer eso, obviamente las sustancias y todo lo que contiene es obviamente nocivo y tóxico para esas células. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues también en las células que están en la periferia de todo esto, también pueden tener cierto grado de afección. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque son nocivos. Entonces, por eso es importante que este NET se degrade para que no afecte a las demás células sanas. Entonces, esto, pues, si no se hace como debería de ser, entonces lo que nos va a traer es una presentación o que se creen autoantígenos. ¿Cómo se evita esto o cómo normalmente se degradan? Lo que sucede es que tenemos a la nucleasa sérica o DNasa 1. Esta lo que se va a encargar es desmantelar este NET para que ya no, ya en lugar de ser un bien, haga un mal. O sea, que da células sanas, ¿no? O tejidos sanos. Eso hablando normalmente, pero ¿qué es lo que ha pasado recientemente que se ha descubierto? Que hay algunos microorganismos que se han aprovechado de este mismo mecanismo, o sea, de esta endonucleasa, o cierto que lo degradan, para poder evadir este mecanismo. Entonces, digamos como que escapan de este mecanismo. ¿Por qué? Porque en sus membranas bacterianas expresan las DNasas y nucleasas que van a degradar parcialmente el NET o totalmente. Y bueno, como ejemplo de eso, tenemos a los Streptococcus pyogenes y a los Staphylococcus aureus. Hay otros, pero esos fueron los más importantes y me parece que el aureus es el menos virulento porque tiene como menos efecto para poder degradar al NET. Por eso es que se da de esa forma. Y bueno, y aquí les puse esta imagen del impostor porque pues fue una forma de verlo como para relacionarlo más fácil de que
copia el mismo mecanismo, pero no lo utiliza para bien, sino más bien para perjudicar, ¿no? Entonces, pues, hasta aquí concluiríamos con esta parte. Y bueno, la participación terminaría en este punto. Muchas gracias por